Y bien, hemos tenido 8 incendios en los últimos meses, en los últimos 2 meses. Ya todo el mundo se está preguntando por qué hay tan alta concentración de incendios en tan poco tiempo. Yo, en todos mis años de vida, no recuerdo una situación como esta. Ahí ya empiezan a aparecer toda clase de teorías acerca de quién podría estar provocando estos incendios. Y para eso estamos entonces con una mesa muy interesante integrada por Luis Caparrós, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior y además responsable de un decreto legislativo que salió sobre el tema de los bomberos precisamente. Luego estamos con Romy Chan, abogada penalista, profesora de Derecho Penal en la Universidad Católica, con Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, y Martín de Acevedo, consultor en gestión municipal. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, comencemos con este asunto de estos 8 incendios. Cada 2 o 3 días aparece un nuevo incendio. Yo no recuerdo haber jamás visto tantos incendios. ¿A qué se debe, hay alguna... En el Ministerio del Interior, por ejemplo, están trabajando alguna hipótesis o esto es una coincidencia, es una cosa fortuita? Para nosotros todavía es muy temprano para tener una hipótesis, sobre todos los incendios, porque inclusive en el último, ¿no?, en la Galería Nicolini ni siquiera hemos podido entrar todavía con la policía de verificaciones. En el de Mesa Redonda sí, y en otros ya se está haciendo, los exámenes criminalísticos para poder determinar las causas y eventualmente las responsabilidades, ¿no? Pero no manejamos algo. Algo que sí queda claro, Jaime, es que una constante, por lo menos 3 o 4 incendios de estas galerías, es descuido, ¿no? O sea, sea provocado o no provocado, todas las condiciones estaban dadas para que cualquier evento produjera un incendio, ¿no? Bueno, pero el incendio del Arcomar que ha sido en realidad antes de esto, tampoco se ha encontrado al responsable, la causa. ¿No? Sí, la investigación policial todavía sí, había una ampliación que ha hecho la fiscal. ¿Cómo la fiscal después de tantos meses? Todavía el fiscal a cargo de la investigación ha ampliado, acaba de ampliar, y ha pedido una ampliación de atestado también a la policía que está saliendo la próxima semana porque ahí ha pedido nuevas manifestaciones, ¿no? El informe técnico ya salió, el informe técnico dice que no fue fortuito, que fue provocado, pero provocado no en el sentido de que haya un culpable, o sea, provocado también podría ser por negligencia, no necesariamente por dolo, ¿no? Podría ser negligencia o dolo, o sea, que no fue natural, no fue, por ejemplo, un cortocircuito eléctrico, por ejemplo, ¿no?, que sería una cosa totalmente fortuita. Acá hubo una acción, ahora esa acción puede ser dolosa o puede ser culposa, ¿no? Y eso es lo que está en investigación hasta ahora, como te digo, ha ampliado la fiscal. Ahora, en todos, fuera de ese caso, en todos los que hemos visto los últimos 2 meses, en todos eran lugares, más o menos informales, porque aquí son galerías más o menos informales que se supone que tienen, no sé, o hay alguno de estos casos en que sí era una empresa completamente formal. No. Bueno, la conducta recurrente del comercio en general en el Perú y sobre todo en Lima es de esa naturaleza de informalidad. Van avanzando sobre la marcha. Por ejemplo, supongamos, ya que no es el caso, porque no lo tenía, el certificado de defensa civil, luego van a accesar a la licencia de funcionamiento y en el camino y mientras funcionan van haciendo modificaciones que en la práctica tendría que estar la autoridad cotidiana y diariamente fiscalizando ello para que detecte que en efecto ya no es regular ni el giro del negocio ni las formas y condiciones de seguridad que han estado establecidos cuando se le otorgó, por ejemplo, o cuando se le inspeccionó para efectos del certificado de defensa civil, que es previo a la licencia de funcionamiento. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, aparentemente tenían la licencia, había un informe de defensa civil, ¿no? Había un informe de defensa civil respecto del primer piso, pero no tenían la licencia de funcionamiento. Uno no se puede aperturar un negocio ni abrir un negocio si no hay licencia de funcionamiento. Eso le permite a uno tener un determinado giro empresarial o comercial para poder atender al público. Mientras tanto, no. El certificado de defensa civil te dice que estás apto y de ahí hay un paso para... Según la Municipalidad de Lima, por lo visto, había un informe negativo de INDECI para las áreas del segundo piso. ¿Es verdad esto? No sé. Claro, es exactamente, porque ahí es... y hubo una orden de clausura, además, claro, que no se cumplió. Y se clausuró el 9 de junio, según lo ha informado la Municipalidad de Lima. Lo que pasa es que estos señores, en la manera informal como trabajan, han vuelto a reabrir, y eso ocurre mientras la autoridad no vuelva a dar su paso por ahí y vuelva a cerrar. Según Castañeda, hicieron puertas clandestinas para volver a entrar. Es decir, fue clausurado, pero volvieron
no sé cómo. Porque en la práctica también desarrollaban un giro clandestino, que es en esos containers donde se ha encontrado a la gente encerrada, las tenían encerradas para adulterar marcas y patentes con la finalidad de vender, por decirle, un transformador que lo importaban de China en esos containers para venderlo como una marca de mayor calidad y de mejor calidad. Esa era la actividad que hacían. Exacto, internamente, y que estos pobres hombres, esos chicos que estaban desesperados y encerrados, sufrieron las consecuencias, porque de esa forma los estaban haciendo trabajar. Pero entiendo que no eran containers, ¿no? Sino eran estructuras... planchas metálicas. Planchas metálicas, no eran containers. A mí me corresponde decir que la informalidad se refleja en el incumplimiento de los reglamentos. Estamos hablando del Reglamento Nacional de Edificaciones, como también aquellos referidos a la seguridad. Un capítulo importante del Reglamento Nacional de Edificaciones está destinado a la seguridad en las edificaciones. Y eso no se estaba cumpliendo. Y respecto a las autorizaciones que puedan haber recibido, la norma claramente señala que si hay una modificación del área construida, una modificación de la carga eléctrica, una modificación del uso, como por ejemplo de la comercialización pasar al almacenamiento o al depósito o cualquier tipo de actividad semi-industrial, como el etiquetado, por decir algo, eso simplemente indica que las autorizaciones recibidas quedaban sin efectos y nacía la obligación de generar una nueva autorización, lo que no se ha cumplido naturalmente. Ese es el problema de la informalidad. Cuando cambia el giro hay que se necesita una nueva autorización. De acuerdo. Y justamente aquí lo curioso es que coincidimos en que no tenían permisos, no tenían licencias, incumplían con las normas municipales. Pero el tema es, ¿qué pasó? Porque lo cierto es que se les clausuró y al final que reabrieron como se les dio la gana. Acá hay un tema que tenemos que preguntarnos si nuestro ordenamiento está preparado para esto. Y realmente sí lo está, porque lo que se establece es que si los funcionarios municipales son desobedecidos por los administrados, por así decirlo, e incumplen con las normas, hay un delito. El delito que se genera es desobediencia a la autoridad. Y eso es un delito que en caso de insistir en la reapertura da lugar a la flagrancia. Y la flagrancia por ese delito genera una detención, sea ya de los propietarios como también de los empleados o las personas que puedan estar ubicadas en el lugar que se niegan a cumplir con la orden dada por la autoridad. Entonces, lo que me parece a mí un poco sorprendente en este caso es que sabiendo que se vulneran todas las normas, sabiendo la magnitud de lo que esto puede generar, incendios, un terremoto, un montón de cosas, sabiendo que hay trabajos clandestinos, la autoridad en este caso no se haya hecho respetar. Y hayamos tenido simplemente como respuesta, los clausuramos, pero finalmente no hacían caso. Entonces, el tema es... Bueno, el alcalde también ha dicho, pero lo que pasa es que plantean amparos ante el Poder Judicial y los ganan. Los jueces son los principales cómplices de estas cosas también. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo se van a arreglar estas cosas? ¿Por qué ocurren estas cosas en el Poder Judicial? Definitivamente hay un tema de corrupción muchas veces detrás, ¿no? Y también de ineficiencia. No dejemos ese factor de lado que es bastante importante. Y sobre todo en este tipo de situaciones en las que hablamos de bienes jurídicos, de valores sumamente importantes, de la vida hasta de menores de edad, de personas que visitan los centros comerciales, de un montón de gente que acude a día, ¿no? Entonces, a mí sí me sorprende un poco eso. Digamos, la municipalidad habría fallado en no denunciar, digamos, estos delitos flagrantes de incumplimiento de las normas. Pero además, ojo, desobediencia a la autoridad, ese es el delito. Ahora, ojo, no solamente hablamos de esta gestión municipal. Esto es un tema que viene de años atrás, es un tema recurrente. Ahora, de repente no tienen capacidad, porque hay tal cantidad de galerías y de comercios que tendrían que pasar y cumplir con las normas. Habría que ver primero qué porcentaje, digamos, de alguna manera está realmente de acuerdo a las normas. Debe ser, pues, la informalidad debe ser una cosa, pues, monumental. Sí, y esto es porque es una costumbre, ¿no? Es una costumbre en el Perú vivir en la informalidad. Yo quisiera hacer un comentario, ¿no? Primero, ¿qué se entiende por edificación segura? Naturalmente hay una falta de cultura de la prevención y eso significa que hay que entender que en todas las edificaciones tiene que haber una zona segura, no solamente a nivel de cada piso, sino también en el conjunto. En cualquier edificio, el solo llegar a la escalera de evacuación es la zona segura. Claro. Y entonces uno no tiene por qué pensar que la zona segura está en el primer piso. La zona segura está en el nivel en la que uno se encuentre ubicado cuando ocurre cualquier, digamos, siniestro. Entonces, eso debe entenderse, que si un edificio no tiene una escalera de evacuación, que es una zona segura en todo su recorrido, pues entonces ese edificio no puede tener ningún tipo
tipo de autorización. Ahora, también hay ¿En que este caso era así? Claro, porque no tenían justamente la escalera de evacuación, porque en todos los lugares donde hay público debe contar con una escalera de evacuación, que significa una zona segura. Los bomberos además se han quejado de que yo sí también quisiera que creo que en el conjunto tenemos que hacer un poco de reflexión, porque el público, cuando encuentra un edificio en donde no se está respetando el ancho de un pasaje, no debería ingresar. ¿Por qué? Porque hoy, lamentablemente, en todos estos establecimientos, entiéndase galería comercial, centros comerciales, hay una ocupación con mercaderías en los pasillos de tal forma que se angostan en forma peligrosa. Aquí deben respetarse los 3 metros y, sin embargo, se reducen a 1,20 metros, a 1 metro las áreas de circulación. Entonces, cuando hay esos niveles de riesgo, la verdad, ni el mismo público debería ingresar. Pero también debo señalar que no es que por magia aparecen 5 pisos. No es que el container en un instante en la noche colocan 3, 4 containers uno sobre otro. Por favor, esto se va colocando poco a poco. Y entonces el riesgo aparece desde el primer momento. Son estructuras, no son containers, son estructuras, digamos, de constructivas. Que no cumplen las normas, por supuesto, ¿no? Las normas de edificación que no cumplen las normas. No cumplen las normas y son construcciones irregulares, ¿no? Ahora, ¿hay alguna hipótesis acerca de cuál ha sido en este caso específico la causa del incendio? Mira, lo que los bomberos nos han informado, que podría ser un cortocircuito, se ha notado que hay bastante carga de electricidad, o sea, muchas máquinas, mucha instalación clandestina, y lo que sí definitivamente ha favorecido que el incendio tenga las proporciones, ha llegado Código 5, que era un incendio que hace tiempo que no teníamos un evento de esa magnitud, ha sido los materiales que había tinder, pintura, había material inflamable, pero en cantidades industriales. Esto ha hecho que el incendio comience y del segundo al tercer piso se ha propagado en menos de 15 minutos. Por eso que ha tenido, digamos, la severidad que ha tenido, le ha costado tanto trabajo a los bomberos poder calmarlo, poder primero confinarlo, que no afecte los puestos que estaban cerca felizmente lo lograron, que no afectaron otras viviendas, otros centros comerciales que estaban cerca, y segundo, luego apagarlo. Tanto así que hasta ahora pues hay focos, rebrotes, ¿no? Claro. Porque había demasiado material inflamable. O sea, no podemos tener la certeza de cuál ha sido la causa, pero sí por lo menos sabemos por qué ha sido tan fuerte, ha llegado Código 5, ¿no? El material que había ahí era demasiado y todo el segundo piso estaba al menos lleno de eso, ¿no? Bueno, tenemos que ir a unas pausas, si me permiten, y regresamos. Seguimos conversando con nuestros invitados acerca de este incendio de las Malvinas y en general estos incendios que se vienen produciendo cada vez con mayor frecuencia, de manera preocupante. Recibí hoy día, hablando de la causa específica de este y otros incendios, un correo del ingeniero Julio Postillo que me dice lo siguiente: los incendios ocurren generalmente porque las instalaciones internas de los propietarios son precarias y utilizan cables económicos no apropiados, cables mellizos, sin protección alguna como tubos de PVC. Como lo indica la Ley de Concesiones Eléctricas, las empresas eléctricas concesionarias como el Norte, el Luz, el Sur, el Lima, deberían proceder de inmediato al corte del servicio, como lo indica el inciso C del artículo 90 de la Ley de Concesiones, que dice el artículo 90, los concesionarios podrán efectuar el corte inmediato del servicio sin necesidad de aviso previo cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades por desperfecto de las instalaciones involucradas, estando ellas bajo la administración de la empresa o sean instalaciones internas de propiedad del usuario. Yo no sabía que existía esta disposición, es decir, el NOR en este caso sería responsable de haber identificado estas conexiones pues precarias que ponen en peligro y debería poder actuar cortando esto, pero eso no ocurre, no sé, nadie sabía, yo no sabía esto. Es decir, la cantidad de responsables posibles que hay acá es enorme, ese es el problema. Cuando no hay muchos responsables, tampoco que nadie se hace responsable al final, ¿no? Claro, lo que pasa es que habría que ver si esa norma implica también un deber de fiscalización, ¿no? Porque la pregunta es cómo la empresa toma conocimiento. Claro. O sea, no creo que las empresas estén obligadas a ir a fiscalizar, ¿no? O sea, debe ser cuando toman conocimiento del evento. ¿Y quién los hace tomar conocimiento? Ahí es lo que hay que ver, ¿no? O sea, la autoridad que sí. O sea, acá es lo que es quién tenía la atribución de fiscalizar, es en realidad el punto medular, ¿no? La autoridad municipal, en efecto, lleva a cabo una inspección, en este caso por el tamaño
tamaño del predio, que estimamos creo que es 4.000 metros, a partir de los 500 metros cuadrados viene una inspección de detalle. Esa inspección de detalle detecta este tipo de cables mellizos, la falta de extintores, los pasadizos angostos, la escalera que no tiene la medida que explicaba los 120 de ancho que explicaba el arquitecto Arturo Yep. Y todos estos, cuando se detectan todos estos, se da un plazo para subsanar. Si no subsanan ese plazo, no pasa a la licencia de funcionamiento porque no tiene el certificado aprobado. Y entonces, supongamos que haya tenido la licencia de funcionamiento. Luego, lo que la autoridad también está facultada, la autoridad administrativa municipal, está facultada a hacer la verificación posterior. Es decir, con bastante frecuencia y recurrentemente debería estar haciendo esa fiscalización, pero no alcanza ni el presupuesto ni los hombres cuando hay aproximadamente 120.000 negocios solamente en el cercado de Lima que tendrían... 120.000 negocios que tendrían que tener... además de diferentes giros y naturalezas, ¿no? Giros empresariales, comerciales y de servicios. Entonces, eso genera un tema de que la autoridad, así como ha sido otorgada esta norma y que ahora, gracias a una gestión también de las municipalidades, se está volviendo a que ese certificado que se había vuelto indefinido se le haya recortado nuevamente a 2 años de duración, para que en efecto cada 2 años la autoridad municipal ahora sí vaya de todas maneras a verificar y ante el pedido o de oficio del usuario del servicio, del administrado, tenga la necesidad de verificar que en efecto eso no se ha estado cumpliendo y consecuentemente le retire la licencia si la tuviera y lo clausure, como en este caso que no la tenía. Bueno, pero si usted mismo me dice que son 120.000 aproximadamente, evidentemente no tiene capacidad la municipalidad ni ninguna municipalidad para hacer estas verificaciones. Es decir, aquí hay un problema mayor. ¿Cómo resolvemos este problema? Un problema estructural donde te dan las leyes, pero no te facilitan luego la posibilidad de que presupuestalmente implementes y capacites personas. ¿Pero qué presupuesto se necesitaría pues para eso? No sé, hay que buscar algún método de participación de la ciudadanía. Yo no sé cómo se puede hacer, de fomento de denuncias. Habida cuenta la cantidad de incendios, esto se ha vuelto un tema de interés público, que rebasa la autoridad municipal. El gobierno nacional tiene que tomar conciencia de eso porque va a aprobar esta norma y va a volver nuevamente el certificado. No, pero independientemente de que las licencias se renueven cada 2 años, la municipalidad tiene la obligación de ir a verificar con cierta frecuencia. Cierto. Entonces, no importa cada cuánto tiempo se renueve, porque igualito con la renovación. El certificado de defensa sí. De hecho, porque la licencia es indefinida. De hecho, que se renueve la licencia cada 2 años, probablemente, viendo la crisis que hay de personal y presupuesto, como menciona el señor, sería peor, ¿no? Porque a la función fiscalizadora que debería tener la municipalidad constantemente, habría que agregarle que cada 2 años tiene que pasar por todo un expediente, inclusive de aquellos que sí cumplen, digamos, ¿no? Quizás habría que hablar bien si lo mejor es que más bien haya una fiscalización constante, que es mucho más corta que hacer todo un procedimiento nuevo para una nueva licencia, donde no solamente voy a agarrar a los que incumplen, sino también a los que sí cumplen. Es un motivo de coima, de pagar, claro, es un peaje más. Y tendrían que pasar los 120.000, cuando en realidad a lo mejor el problema no son los 120.000, no son 100.000, 50.000, 30.000, 4.000, no lo sabemos. ¿Eso quién nos lo dice? La fiscalización. Y le pones la puntería a aquellos. Pues no creo que los 120.000 negociantes todos los hagan mal, ¿no? O sea, sería bueno saber también un censo, ¿no? ¿Qué porcentaje de esos 120.000 realmente está cumpliendo? Habría que saber. Pero vale la pena señalar, porque tampoco no hay que confundir al público, que el certificado de licencia de funcionamiento es de plazo indeterminado. Lo que se vence es el certificado técnico de seguridad, de inspección técnica de seguridad, ¿no? Ese es el que se vence cada 2 años. Y lo que es cierto es que en el proceso de evaluación, como llega una brigada constituida por varios profesionales, arquitectura, instalaciones eléctricas, seguridad, entonces hay una evaluación completa de la edificación y en cierta forma suple al fiscalizador, porque el fiscalizador solo no tendría la capacidad para evaluar toda esta infraestructura. O sea, sí es bueno que haya una renovación, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, eso no se le puede exigir a los 120.000 cada 2 años, no tendría la capacidad la municipalidad. Lo que tiene que haber tiene que separarse entre aquellos establecimientos a los que hay que pedirle un certificado de seguridad y renovarlo cada 2 años, como por ejemplo establecimientos donde hay afluencia de público o donde hay materiales que ponen en riesgo a la población. A ellos es necesario revisarlo. A los cines, a los teatros, hay que exigirle una revisión de su situación, de toda su instalación. Porque vale la pena, a propósito de lo que estábamos comentando de los conductores eléctricos, todos los materiales tienen un tiempo de vida útil.
Y uno de los materiales que tiene menor vida útil en una edificación es el conductor eléctrico. Por eso lo que señalaba el señor Postillo es correcto. No es correcto. Los conductores eléctricos tienen una cobertura plástica que se calcina con el tiempo, pierde su función y entonces hay pérdida eléctrica. Y eso tiene que cambiarse. Por lo menos cada 10 años debe haber un control técnico adecuado. Y aquellos que son conscientes, después de 10 años aproximadamente, hacen un cableo completo del sistema eléctrico. Esos cables ya no sirven simplemente. Pero no hay seriedad en el tema. Se cree que los materiales son para toda la vida. Y mire, no voy a exagerar, pero como estamos hablando de la cultura de prevención, una de las lecciones incluso en México respecto al sismo es que también hasta las estructuras de concreto tienen una vida útil mucho más largo, porque el principal problema de las fallas estructurales en México después del terremoto es que la humedad que pasa a través de los muros y llega hasta el acero va corroyendo el acero, y lamentablemente, nos guste o no nos guste, el acero al interior se va oxidando. Entonces imaginan lo que está pasando con esas estructuras de concretos que no están debidamente construidas y hay una afectación por humedad. Dios mío, los problemas que han ocurrido en otros países no puede ocurrir acá. O sea, no nos engañemos, hay alguien que tiene que avisar de que no se puede seguir con la cultura y la informalidad en la construcción, ¿no? Ahora, ojo, no solamente hay un tema de fiscalización municipal, ¿no? También hemos apreciado que hay muchas personas que trabajan en situaciones totalmente inadecuadas, y prueba de eso son estas personas a las que dejaron encerradas con un candado por fuera, ¿no? Acá también hay un tema de fiscalización de parte del Ministerio de Trabajo. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las que realmente se someten a estas personas? Hablamos de un tema de trata de personas a nivel laboral, porque a mí me parece sorprendente que haya un chico de 15 años, se decía por ahí, que se está hablando de esclavitud. Exactamente. He escuchado la palabra esclavitud. Hay fines de explotación laboral. ¿Qué es lo que hay ahí detrás? O sea, no es nada más aquí, ya me parece un tema de fiscalización municipal que evite temas de incendios. Ha podido ser hoy es un incendio, pero ha podido ser un terremoto, ha podido ser cualquier cosa, y esas personas igual no hubieran podido salir. Y además hay, la municipalidad aparentemente va a denunciar penalmente al gerente, en fin, de esta empresa, la empresa que era propietaria de este local. Lo que pasa es que ahí también todos tenemos que ser conscientes que cuando administramos un local, ¿no?, tenemos una posición de garantía respecto de la salud de las personas y la vida de las personas que lo visiten. Algo muy similar a lo que ocurrió en Utopía, que justamente dio lugar a todo un proceso penal. Claro. Y aquí los administradores que dolosamente, adrede, incumplen con las normas y eso genera resultados como la muerte de personas, responden por esas muertes también. Claro. No por haber hecho, sino por no haber hecho, por no haber verificado. Por omisión. Exacto, y estamos hablando de penas que en este caso, en esas condiciones, pueden dar lugar hasta los 20 años de cárcel. Hasta los 20 años de cárcel. Entonces también todos tenemos que ser conscientes de nuestras responsabilidades, ¿no? Y por supuesto, es independientemente del tema de si se verifica una explotación laboral, de una sanción por trata. Bueno, tenemos que ir a una nueva pausa, ¿no? ¿Pausa? No estoy preguntando si hay pausa. Ah, sí, pausa y regresamos. Y bien, antes de entrar a las conclusiones, una última pregunta respecto al tema de los bomberos, porque este gobierno dio un decreto legislativo para mejorar la situación de los bomberos y la organización. ¿Cuál es el estado exactamente? ¿Están pudiendo, enfrentar, están bajo tensión los bomberos ahora con tanto incendio? ¿Están pudiendo, enfrentar la situación de manera adecuada? Sí, mira, los bomberos han demostrado una gran capacidad de actuación, recordando que son voluntarios, ya van a tener 8 incendios, ayer han habido casi 400 bomberos involucrados y siguen trabajando, ahora más de 100 bomberos en este momento. El tema de la organización y de la ley está funcionando, la Intendencia ya está abasteciendo a los bomberos de acuerdo, acaban de aprobar hace muy poco su reglamento interno, ya como una organización cívica, sin responsabilidades estatales, que era lo que había antes. Por primera vez en muchos años, el comandante general de los bomberos es un bombero, no es un civil, y muy pronto están haciendo sus primeras elecciones después de muchísimos años, además transparentes, eso es lo más interesante. No van a votar los 15 o 20 generales en actividad, que era como normalmente ha sido, sino que ahora van a votar todos los bomberos. Como colegios electorales, cada compañía de bomberos
va a hacer una elección, van a tener un voto y ese voto va a la central, van a ser 232 bomberos, muy probablemente con apoyo de la OMPE y de Transparencia. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Porque los bomberos son voluntarios y sin embargo es una organización a la que la gente llama y no llama a la policía o no llama a otra. Es la institución más eficiente y no ganan un centavo. Sí, es una cosa extraordinaria. Muchas veces me preguntan, ¿pero no han pensado en pagarles a los bomberos? No. Y lo que decía es, primero convéncelos a ellos, porque ellos son los primeros que dicen, no, eso rompe la mística, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es apoyarlos y invertir. Ha habido mucho retraso, años en que no se ha invertido en muchos temas en bomberos, y yo creo que es el momento de hacerlos. Es una planificación para este año, pero sobre todo para poner un presupuesto más importante para el siguiente, ¿no? Bien, resumamos cuál sería su conclusión sobre todo esto, Martín. Tenemos 30 segundos. A través de la autoridad municipal, obviamente, inculcarle y persuadirles a los comerciantes que más vale la formalidad, siempre le va a valer más que lamentar las tragedias, por ejemplo, las del día de hoy. Y eso pasa porque haya una cultura de acudir ante la autoridad, someterse al trámite, sujetarse a ello, y la autoridad también hacer su parte, ¿no? La verificación previa, la verificación posterior, habida cuenta que, como en el caso de estas galerías comerciales, no solamente hay un certificado y una licencia por todo la galería, sino por cada uno de los stands y los comercios que tienen que pasar su defensa civil y su licencia de funcionamiento. Eso de entrar en la cultura de la formalidad va a traer... Pero dicen pues que la letra con sangre entra, quizá se necesita la denuncia penal, ¿no es cierto? A lo que usted decía al comienzo, es decir, cuando hay un incumplimiento tiene que haber una denuncia por parte de la autoridad. Es que definitivamente, no puede ser que procesemos a una persona por haberle empujado a un policía, que está mal, pero la mandemos 8 años presa, pero cuando les disponen el cierre a un local que evidentemente puede generar daños, no lo acatan y no pasa nada. Sí, pues. Eso es totalmente se necesita, digamos, penalizar más esto. O sea, se necesita cumplir con la norma penal, ¿no? Cumplir la norma penal, simplemente cumplirla. Y eso lo tiene que hacer la policía, tiene que efectivizarla. ¿Y a pedido de quién? Del Ministerio Público, que también tiene que actuar. La policía tiene que intervenir en eso. A pedido del Ministerio Público, porque es la policía la que hace el uso de la fuerza, pero es la Fiscalía la que tiene que verificar la comisión de ilícitos. Y esto, la única manera de hacerlo también es por parte de que la entidad municipal comunique la comisión de delitos, ¿no? Ajá. O sea, no puede ser que no le hagan caso y entonces la municipalidad simplemente queda ahí, porque ojo, algunos tienen amparo que los respaldan, que es verdad, que es una distorsión del sistema, pero muchos no lo tienen y aún así funcionan y no se les clausura. Habría que denunciar a los jueces que dan el amparo también. En mis 30 segundos que tengo, yo quiero hablar de recomendaciones. La Municipalidad de Lima tiene unas experiencias interesantes. Se prohibió la práctica ambulatoria y se logró reubicaciones. También en el momento se prohibió la expansión de la actividad de las imprentas porque tenían un riesgo justamente de incendios, y se redujo y se reubicaron. Entonces creo que la Municipalidad de Lima también tiene que empezar a establecer límites, no permitir más actividad comercial, porque como lo estamos escuchando, con 120.000 establecimientos hay que pararle un tope, y además de pararle ese tope debería haber una suerte de intervenciones casi como si fuera acupuntura urbana, ¿no? Es decir, plantear reubicaciones, de repente empezar a adquirir algunos predios para dar un poco de oxigenación, un poco más de espacio público, porque todo eso va a contribuir a que haya menos congestión del tránsito y establecer un medio, digamos, mucho más armónico, ¿no? En donde dé gusto acercarse al centro y no como ahora empezamos a sentir temor de empezar a recorrer nuestro centro, que debería ser siempre motivo de interés y de orgullo para todos los peruanos. Por último, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, ¿cuál sería su conclusión? Dos temas que creo que son importantes para nosotros. Primero, los bomberos antes tenían una participación normativa en las opiniones que se hacían en estas construcciones. Con la nueva legislación que salió, oficialmente los bomberos ya no están involucrados, digamos, ¿no? Más allá de que se les incluya o no, oficialmente sí creo que están listos para hacerlo y que podrían aportar bastante en estas inspecciones y en opiniones técnicas. Y segundo, lo que decía la doctora, la policía está lista para afrontar como fuerza pública. Necesitamos que la denuncien, que no buscan para tantas cosas a la policía, que nos avisen cuando quieran hacer un tapeo o algo así, porque la policía está lista para hacerlo y hacer cumplir la ley, como dicen, ¿no? Bien, me parece que han salido ideas muy claras, muy interesantes, que nos permitirían, digamos, empezar a enfrentar este problema de la altísima informalidad que genera estos incendios de una manera ya mucho más eficiente. Muchísimas gracias a nuestros invitados por su participación, a Luis Caparrós del Ministerio del Interior, a Romy Chan, penalista, Arturo Yep del Colegio de Arquitectos, decano del Colegio de Arquitectos, y Martín de Acevedo, experto en gestión municipal. Muchas gracias. Con esto nos despedimos hasta el día lunes. Muy buenas noches, buen fin de semana.